Bueno, resulta que evidentemente estamos entrando al momento de la influenza. Y increíblemente los casos de influenza, aunque han sido excepcionalmente bajos desde el inicio de la pandemia hace más de 2 años, porque obviamente todo el mundo traía tapabocas. ¿Estás de acuerdo, Francisco? Uh-huh. Totalmente de acuerdo, Marta. Eso no significa que ahora que ya hay liberación y relajación en cuanto al tapabocas se refiere, no tenga un repuntito la influenza. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Totalmente. Y aquí hay 2 situaciones que creo que es muy importante que tus cuentavientes entiendan. Uno es el habernos cuidado del COVID nos protegió contra la influenza, pero también hizo que en los últimos 2 años la cantidad de personas que se hayan infectado haya sido baja. Esto es importante porque la influenza es un virus que anualmente produce problemas. Y si tú pasas un periodo de tiempo en donde no hay exposición, puedes ser más susceptible a enfermarte. Claro. Por eso pensamos que en esta época, en este año, ya al haber relajado las medidas para COVID, el número de casos de influenza puede ser mucho mayor a lo habitual. Y la influenza, después de COVID, es la enfermedad respiratoria viral que más muertes causa en el mundo. Entonces, por esta razón hemos comentado que valdría la pena, sobre todo en la gente susceptible, en la gente vulnerable, que sigan usando cubrebocas en espacios cerrados, que cubrebocas no es sinónimo de pandemia, y que te protege no solamente de COVID, sino también de la influenza. Claro. Miren, más de 400,000 casos sospechosos de influenza han sido reportados en México en lo que va del 2022. Y la Secretaría de Salud acaba de informar este lunes 3 de octubre que ya inicia la Jornada Nacional de Vacunación contra la Influenza Estacional, que estará vigente hasta el 31 de marzo del 2023. Y la meta es vacunar 30 millones de personas. Ahora, la pregunta es para ti, Paco. A, ¿qué es la influenza? B, ¿cuáles son los síntomas de la influenza? C, ¿nos vacunamos o no nos vacunamos? Empezaría por la C porque es la más importante. Sí, vacúnense. Es una enfermedad y esa va a ser la tendencia en el futuro, Marta. Hemos aprendido de la pandemia que la mejor manera de atacar una pandemia es prevenirla. Y prevenirla es tratar de que no te contagies o vacunarte para que en caso de que llegues a tener la enfermedad sea de menor intensidad. ¿Qué es la influenza? Es una infección respiratoria, era la más común antes del COVID, ha provocado grandes pandemias a lo largo de la historia, la más famosa de todas la llaman la influenza española 1918-1920, se calcula que murieron entre 40 y 100 millones de habitantes en el mundo. Entonces, influenza es una enfermedad a la que hay que tenerle respeto. Los síntomas son muy similares a los de cualquier infección respiratoria. Dolor de cabeza. Es algo muy particular que la gente se queja de dolor de ojos, que al mover los ojos le duele. Dolor de cuerpo, fiebre alta y un cuadro de tos con secreción nasal. La influenza puede evolucionar también a neumonía, como lo hace COVID. Entonces, en un inicio es muy difícil distinguir por síntomas cuándo es COVID, cuándo es influenza. Claro. A mí ya me dio influenza hace algunos años. Y yo me sentía morir. O sea, no es una gripita que puede circular y que andas con el Kleenex en la mano, suénete y suénete. O sea, no tenía ninguna energía, me sentía agotada, devastada. Entonces, yo creo que hay que estar bien atentos para darte cuenta si es gripa o si es influenza. Claro. No hay prueba de influenza. Sí hay, y ya hay pruebas cada vez mejores, pruebas rápidas, como la prueba que se está haciendo para COVID. Y en este tema también es importante que se están haciendo esfuerzos por generar pruebas en donde en una misma muestra puedas detectar incluso 3 virus. Influenza, virus sincicial respiratorio, que es más común en niños y que es otro tema de plática contigo, y COVID. Entonces, sí hay pruebas, las pruebas son rápidas, y lo que es otra vez importante, Marta, comentar a la audiencia. Estamos en una época en donde estábamos acostumbrados a que te levantabas
tenías gripa, te sentías mal, vete a trabajar porque es más importante el trabajo. Aquí hay que acordarse que a lo mejor a ti te puede ir bien, pero a lo mejor alguien con los que vayas a trabajar tiene algún problema de corazón, de pulmón, le contagias influenza y puedes tener problemas. Así es que si estás enfermo, tómate 2-3 días de cuidarte y vas a salir adelante. La diferencia también importante entre influenza y COVID es que para la influenza hay un medicamento que si tú tomas en los primeros días, la enfermedad se corta. Eso mismo está ocurriendo ya con COVID, con los nuevos antivirales. Desafortunadamente, por razones que ya todos conocemos, esos antivirales no los ha querido comprar el gobierno de México para que los podamos usar todos. Pero el otro sí está, el otro sí se puede utilizar. Entonces, hay que estar atentos, hacerte la prueba rápido e empezar el tratamiento rápido. Estas infecciones virales, si tú no inicias el tratamiento en los primeros 5 días, después ya no te funciona. Claro, estás hablando del Tamiflu. Exacto, es oseltamivir, es el nombre químico, y es un medicamento que se utilizó desafortunadamente mucho para COVID sin ninguna razón de ser, porque realmente actúa en una de las proteínas de influenza que no tiene COVID. Pero la razón de eso fue pues el seguir haciendo. Cuando llegó la epidemia de COVID en Wuhan, los primeros que pensaron en China es que era influenza. Y entonces a muchos pacientes les empezaron a dar tratamiento que incluía oseltamivir. Y luego esa tendencia continuó y por alguna razón, pues la gente no lee, no estudia, no entiende y siguió recetando oseltamivir a muchos pacientes que no tienen ninguna indicación para COVID. Claro. Sí tiene indicación para influenza y la verdad es que es un muy buen medicamento si se utiliza en forma temprana. Claro. Y a mí lo que me preocupa es que en esta época de influenza, y ya estamos empezando a ver el frío que va a haber en este invierno, hoy está súper lluvioso México, súper frío, por lo menos en la ciudad, que de repente uno se siente mal, te haces una prueba de COVID, la prueba de COVID sale negativa y dices, ok. Qué importante es ahorita decir, ok, si no es COVID, me voy a hacer una prueba de influenza, claro, porque no vayas a la de tu tía. Claro, y la intención de varios laboratorios y varios de la industria farmacéutica es tener pruebas en las que tú puedas hacerte con la misma muestra, tanto COVID como influenza. Seguramente vamos a tener la posibilidad de tener estas pruebas muy pronto. Mientras más temprano detectas estas enfermedades, pasan 3 cosas. 1, no contagias. ¿Por qué? Porque te aíslas. 2, estás con la oportunidad de recibir un tratamiento adecuado. Y 3, ya sabes qué es lo que tienes que estar checando. Tu temperatura, tu oximetría. Entonces, vas ganando el juego. No vas atrás de la enfermedad, vas adelante de ella. Importante hacerse pruebas, importante no salir a contagiar, e importante lo que tú estás haciendo hoy. La gente está harta de oír de COVID. Sí, no solamente hay COVID, hay influenza. Esta es una de las enfermedades que más individuos, la 9ª causa de mortalidad en Estados Unidos. Entonces, es importante conocerla, protegernos, vacunarnos y estar atentos a la información que haya. Ok, ahora, importantísimo. En esta dinámica que traemos todos de no me siento bien, me hago una prueba de COVID. ¡Ah, no es COVID! Exacto. Ya, China libre. Importantísimo hacerse la prueba de influenza. Uh-huh. Ahora, la influenza puede ser A, pues una gripe fuerte, o puede ser B, una gran complicación que puede acabar en neumonía. Quiero que expliques cómo se complica, porque es regalado, Paco, que creas que tienes gripa, que no te tomes nada y que corte A era influenza. Y no te vas a dar cuenta hasta que ya el Tamiflu es demasiado tarde. Y corriendo el riesgo de que se te complique. 1 y 2. ¿Quién está en riesgo de que la influenza se complique? Muy bien. A diferencia de COVID, que es un coronavirus, influenza es un ortomixovirus. Y hay influenza A, B y C. La C prácticamente no afecta al humano, entonces ni la consideramos. Las otras 2 son A y B. La A es la que habitualmente es más severa, te puede llevar a complicaciones, pero la B no es despreciable.
La B, el problema es que puede afectar sobre todo niños y adultos grandes. Entonces, también la vacuna que te aplicas te protege contra tres cepas de A y una de B, o en la trivalente, 2 cepas de A y una de B. La cuestión es tratar de evitar que tú te infectes. ¿Por qué? Porque si tú te infectas, puedes tener una evolución en donde si tus pulmones están dañados, pases a neumonía y llegues a tener un cuadro como prácticamente COVID. La frecuencia de complicaciones es mucho menor. Los grupos de edad en donde se afectan más personas son en menores de 3 años y mayores de 60. Pero también hay gente que tiene problemas de diabetes, problemas de pulmón, problemas de corazón, que son susceptibles porque su organismo no está preparado para enfrentarse a esa enfermedad. Hay que estar también, con esta nueva lección que nos da COVID, en una buena condición física, bien alimentados, bien dormidos, ejercitados, tener una buena dieta, evitar fumar, evitar todo lo que te pueda hacer daño para enfrentar en una forma adecuada estos retos que te da la vida. Sí. Ahora, siguiente punto. Fuera de lo obvio, adultos, niños, adultos mayores y niños, 100%. Ok, ahora, existe, doctor Paco Moreno, una lista que usted nos pudiese dar, si usted quisiese, de la diferencia entre COVID e influenza. O sea, a ojo de buen cubero, como cualquiera de los cuentavientes que esté escuchando puede decir, no, esto es influenza, esto no es COVID. Sabes, Marta, te diría que te daría la lista si me la supiera, porque no existe. Sí. Hay datos muy sugestivos de una sobre otra, pero que no siempre se presentan. A ver, si pierdes el olfato y el gusto, seguramente tienes COVID. Si tienes un dolor detrás de los ojos, que nosotros llamamos retroocular, al moverte, seguramente es influenza. Pero, ¿sabes? Puede ser un cuadro exactamente igual. Y te voy a decir algo más. Puede haber casos de influenza y COVID al mismo tiempo. Entonces, es imposible distinguir por tus síntomas si tienes influenza o si tienes COVID. Por eso lo que tú dices es tan importante. Hay que hacerse las 2 pruebas. ¿Por qué? Porque si no tienes COVID, puedes tener influenza. O si no tienes influenza, puedes tener COVID. Esa es una situación en la que, qué bueno que hoy, que todo el mundo sigue hablando de COVID, tú tomas el liderazgo en hablar de influenza, porque se nos olvida. Claro, que eso también existe. Oye, a ver, entonces, explícanos cómo está lo de la vacunada, porque todo el mundo tiene dudas. Mira, tradicionalmente hay 2 tipos de vacunas en México. Una vacuna que se llama trivalente, en donde se ha hecho un... No, es que dinos nombres, Paco. Dinos nombres de los laboratorios. Son los laboratorios que habitualmente hacen eso, Sanofi, Pasteur, pero realmente la que aplica la mayor parte de las vacunas es Sanofi. Ellos tienen un convenio ya con el gobierno y está la vacuna trivalente que se está aplicando. Ajá. La vacuna que aplicamos los privados, cuando nos dan la oportunidad, es cuatrivalente. ¿Qué quiere decir esto? Una tiene protección contra 3 y la otra contra 4. Pero el número de vacunas que llegan cuatrivalentes es muy pequeño. Espérate, pero la cuatrivalente es ¿de quién? ¿De Merck? No, de Sanofi. De Sanofi también. Dicen las 2, sí. Okay. Pero a ver, yo lo que te diría es, hoy, todavía no tenemos vacunas de cuatrivalente los privados, pero vete a vacunar con la trivalente. Es más importante que estés vacunado, aunque esa vacuna tenga 3 y no 4, a que te esperes a que todos tengamos vacuna cuatrivalente para ponerte. Ve y vacúnate. Es mucho más importante el que estés vacunado, aunque no sea la mejor vacuna. Ojalá y tuviéramos la mejor, pero no hay peor protección que la que no te pones. Ok. ¿Todos? Todos. Si en un momento dado la vacuna cuatrivalente llega, pues estaremos avisando, pero si no nos ha llegado, ¿por qué decirle a la gente, espérate? No, ve y vacúnate. Si ya hay vacuna en tu centro de salud, hazlo. Es importante que estemos vacunados. Hay que entender que la vacunación no es un negocio. La vacunación es un mecanismo que tenemos los médicos
de prevenir enfermedades en nuestros pacientes. Y la mejor medicina ahora y para el futuro va a ser la preventiva. Te pones una vacuna, te evitas días de ausentismo, te evitas ir al hospital, te evitas tomar medicamentos en forma innecesaria, consultas médicas. Todo eso lo evitas si te pones una vacuna. Y si yo les diría, usen cubrebocas este invierno. Yo hice un hashtag ahí en Twitter, yo sí uso cubrebocas. ¿Por qué? Porque estoy convencido que todavía este invierno puede haber COVID, va a haber más influenza y realmente ya aprendimos a usarlo. Claro. Es usarlo en lugares cerrados, en lugares aglomerados. No es usarlo todo el tiempo, pero si ya aprendimos a usarlo, híjole, vamos a seguir usándolo, sobre todo trabajadores de la salud, personas vulnerables, lugares en donde puede haber alto contagio. Los 100%. Invito a que lo sigan haciendo. Sí, mira, aquí dice Flover que hace 5 años le dio influenza. Es asmática y durante 2 días no pudo respirar hasta que llegó al hospital y casi la intuban. Y ahí supo que era influenza. Dice que fue muy irresponsable, que no se lo desea a nadie. Y bueno, por eso estamos hablando de esto el día de hoy. A ver, otro cuentaviente dice, yo me voy a hacer una cirugía de una hernia la semana que entra. ¿Me pongo la vacuna antes o después? Yo te diría que te la pongas antes. No va a afectar en nada tu cirugía. Y además, también hay que recordar que muchos de los contagios de infecciones respiratorias se dan en los centros de salud o en los hospitales, porque pues, la gente que va ahí no va de paseo. Claro. O sea, hay mucha gente enferma. Entonces, sí es mejor que si vas a tener una cirugía, llegues con tu vacuna para que evites ese riesgo. Oye, esta es buena. Niños, ¿a partir de qué edad de influenza? A partir del año te puedes poner la vacuna de la influenza. Ok, con tu pediatra. Habla con el pediatra. Acuérdate, yo no soy pediatra, pero hablen con el pediatra y ellos te pueden poner la vacuna. Hay mucha gente que dice, yo no me pongo la vacuna porque me fue muy mal cuando me vacuné una vez. Sí. Lo que quiero que entiendan es que es una vacuna de virus vivos atenuados. ¿Qué quiere decir eso? Es una vacuna en donde el virus que te inyectan es una pequeñísima influenza. Piensa entonces que si te fue muy mal con la vacuna, ¿cómo te hubiera ido si te hubiera dado la influenza de a verdad? Entonces, ese me fue muy mal es realmente no. Hiciste una reacción de tu sistema inmune que si te hubiera dado influenza verdadera, a lo mejor tu cuadro hubiera sido mucho más grave. No se asusten, no te tengan miedo a esa vacuna. Es una vacuna que se ha utilizado desde hace mucho tiempo y México realmente es un país en donde la gente es muy pro vacuna. Esto hay que aplaudirlo. Como la gente ha sido muy pro cubrebocas. Veíamos las imágenes del entierro de la reina Isabel y no había nadie con cubrebocas. En cambio ves el entierro del líder japonés y todos los japoneses tenían cubrebocas. Vamos a copiar lo bueno, no lo malo. Claro. Oye, y entonces, ¿y qué estás opinando, by the way, con la 4ª toma de vacuna de COVID simultánea con influenza? Afortunadamente, los seres humanos tenemos 2 brazos. Ponte una en un lugar y la otra en el otro al mismo tiempo. Si tienes la oportunidad de vacunarte con la vacuna bivalente, hazlo. Y te puedes poner influenza en el mismo momento y no pasa absolutamente nada. Incluso hay un programa fuerte por parte de 2 compañías que están desarrollando ya la vacuna múltiple. Es decir, te vas a poner influenza, virus sincicial y coronavirus en la misma aplicación. Se pueden aplicar juntas, un brazo en un lado y en el otro brazo te pones la otra. Mira, Rodolfo dice que él tuvo COVID en el 2022 e influenza en el 2017 y que le pegó mucho más fuerte la influenza que el COVID. Oye. Y ahí es algo bien interesante, Marta. Fíjate que cuando dio en 2009 influenza, la influenza de 2009 en México, hubo mucha gente joven afectada. Y la razón aquí es que, a diferencia de lo que ha pasado con coronavirus, la influenza es anual. Entonces, mientras más grande eres, mientras más viejito eres como yo, vas teniendo más años en donde te has estado exponiendo a la influenza y tienes mayor exposición inmunológica. En cambio, los jóvenes, cuando llegó la influenza H1N1
del 2009, muchos de ellos fallecieron. Y fue una pandemia que afectó más a gente joven que, por ejemplo, coronavirus, en donde a los que afectó fue más a la gente mayor. Oye, a ver, muchos me están diciendo aquí que en varios centros de salud están hablando de que la vacuna de influenza solamente va a ser para mayores de 60 años y para menores de 5. ¿Y todos los que están en medio? Lo ideal es que todos nos vacunáramos. Y te voy a decir por qué. Porque no solamente va a haber gente que puede tener entre 3 y 60 años que tengan una mala evolución. Mientras más gente se vacuna, menos transmisión del virus hay. Ahora, si tú tienes, porque decidiste por gobierno comprar 30 millones de vacunas y no más, pues lo que tratas de hacer es ponérsela a tu población vulnerable. Es como tratar de hacer lo menos mal de lo malo. Lo ideal es que hubiera vacunas para todos los que se quisieran vacunar. Mientras menos enfermos de influenza haya, menos transmisión va a haber y entonces vamos a podernos proteger de una mejor forma. Debemos de vacunarnos todos. En los centros de salud, a lo mejor por la falta de vacunas, pero es otra vez pedirle al gobierno que considere la salud prioridad en su agenda política. 100%. Les digo algo, si la tienen que pagar, páganla. ¿Está muy cara la vacuna de la tetravalente de influenza? No debe de estar muy cara. Mira, depende de realmente el proveedor. Y yo aquí hago un llamado a todos los colegas médicos que te sigan. Es una época muy complicada. No le saquen raja a la vacuna. Pongan lo que cuesta, lo que les cuesta la vacuna, usen ese para proteger a sus enfermos. No usen la vacuna como una medida lucrativa. Exacto. Oye, es un mensaje a todos los colegas. ¿Estás poniendo vacunas tú? Todavía no tengo cuatrivalente y bueno, cuando tenga la pondré. Pero ahorita, si no la tengo yo, mejor ven y vacúnate contra la influenza si eres un grupo de riesgo con la tetravalente. Con la tetravalente, ok. El doctor Paco Moreno, avísanos cuando la tengas. Yo te aviso, sabes que bueno, pues tú te adelantas siempre a lo que viene, como hoy, que me da mucho gusto que hagas esto sobre influenza, porque realmente ya no queremos saber de enfermedades, pero están ahí, no podemos ignorar. Claro. Es DR Paco Moreno 1 en Twitter, síganlo cuentaviente y neta, sí avisa cuando ya la tengas. Claro que sí, cuídense mucho y un abrazo y un gusto estar con ustedes, como siempre. 100%. Eso es Paco. ¿Saben qué es impresionante? ¿No se dieron cuenta cómo nos dejamos de enfermar a partir de con cubrebocas? Totalmente. Yo como siempre me enfermo en otoño, con unas alergias, unos porque mocos, además tienes alergias. No. O sea, yo creo que yo sí voy a hacerle caso a Paco Moreno de andar con cubrebocas. Yo también. Porque I refuse de empezar otra vez con el Avelox, el Diprospan. Mira, aquí no fue obligatorio el uso y todo el mundo lo usó. Entonces, 100%, que cada quien decida. 100%. No, que cada quien decida, no. Que se lo pongan. Pónganselo. Claro.